La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Ya lo escucharon ustedes, mis adorados amigos. Es momento de nuestra entrevista del día. El momento estelar de Notifem, el momento que nos ayuda a crear nuestra versión más brillante y positiva. Y como ustedes saben, en este programa, pues traemos temas para todas y para todos, pero con una visión femenina que nos ayuda a resaltar toda la grandeza que tenemos como mujeres y que unidas seguramente podemos llegar mucho más lejos. Por eso hoy el tema me encanta y me encanta tener aquí en nuestro estudio a una experta que nos va a ilustrar sobre esta materia, porque vamos a hablar de un término que quizás has escuchado, pero que quizás hoy vas a escuchar por primera vez y me va a encantar no solamente que aprendas qué es, sino que lo hagas tuyo, porque vamos a hablar de sororidad, la alianza entre mujeres. Y para ello nos encanta tener con nosotros a Margarita Vázquez Montaño, quien es investigadora del Colegio Mexiquense y que además forma parte de la red de académicas feministas. ¿Cómo estás, Maggie? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y bueno, gracias por el espacio para platicar contigo y con tu auditorio. No, pues nos encanta tenerte, Maggie, porque pues es un tema muy importante que de pronto no conocemos a fondo, quizás tenemos una idea, pero hoy nos va a encantar desmenuzar este tema. ¿Cómo podemos entender qué es sororidad? Bueno, la sororidad es un término que fue apropiado por el movimiento feminista de mujeres en la década de 1970, en su segunda ola, como se le conoce, en donde las mujeres, redescubrieron un término que ya existía, que en realidad viene del siglo XIX, que tiene que ver con, o significa en términos como muy claros, la hermandad entre mujeres, la solidaridad entre mujeres, pero como llevándolo a un punto como mucho más allá de la solidaridad, en un contexto en donde pues hay opresiones, desigualdades que enfrentan las mujeres o que han enfrentado las mujeres históricamente y que bueno, son estrategias también políticas que hemos desarrollado las mujeres para acompañarnos, para caminar juntas en la lucha en favor de pues nuestros derechos, en favor de la igualdad, en contra de la opresión, de las violencias y en donde pues al final de cuentas hay valores como la empatía, como ya decía, la solidaridad, el respaldo mutuo, el acompañamiento, el seguimiento de las propias luchas de las mujeres que se dan en colectivo. En términos generales, sororidad es eso, hermandad, empatía, solidaridad entre mujeres. Claro. Hay otro término que también para mí fue nuevo, mi querida Maggie, es afidamento. Sí, no sé si lo dije bien. Perfecto. ¿Qué es afidamento? Porque sé que está relacionado con la sororidad. Sí, el afidamento es un término también que viene del feminismo de la segunda ola, pero que surge en Italia. Es un término italiano que viene de la escuela de Milán, del famoso feminismo de la diferencia. ¿Qué dicen estas teóricas feministas muy importantes para la propia historia de la teoría feminista? Es que el afidamento es esta práctica de la confianza mutua y el cuidado entre mujeres, en donde se reconocen algo muy particular. El patriarcado nos ha enseñado que todas somos iguales y entonces como somos iguales, competimos y somos muy groseras entre nosotros, ¿no? Entonces Sí. las feministas italianas lo que dicen es que hay diferencias, tú y yo no somos igualitas, ¿no? Ajá. O sea, tenemos a lo mejor paralelismos, nuestras trayectorias a lo mejor están como coinciden, pero nuestras historias de vida, nuestras propias experiencias de socializarnos como mujeres son diferentes. Ajá. Y en vez de, digamos, negar y excluir esa diferencia, es reconocerla y también reconocer y valorar que en esas diferencias nos podemos encontrar, nos podemos solidarizar, nos podemos acompañar y cuidar nosotras, porque hay un vínculo político, pero también de hermandad, ahí es donde se conecta con la sororidad, Ajá. en donde reconocemos que no somos idénticas, pero que tenemos capacidad para generar alianzas y para cuidarnos entre nosotras. Es decir, la diferencia con la sororidad es que la sororidad piensa como en colectivo, esta capacidad de hermanarnos en favor de causas comunes, etcétera. El afidamento es como un compromiso más individual. Ajá. Es decir, voy a poner un ejemplo. Nos iba a acompañar la doctora Fátima Martínez Mejía y en esta asociación de afidamento que tenemos de
confianza mutua, ella me dijo anoche, no voy a poder ir, tengo un compromiso, pero confío en ti. Ajá, Esa sí. es la práctica del afidamento, se da de manera espontánea, producto también de relaciones de amistad y de amor entre mujeres, ¿no? Claro, claro. Y de que, pues, como tú dices, reconocernos como diferentes, pero no por eso ninguna menos valiosa que Así la es. otra. O sea, inclusive, pues, esta hermandad que puede ser que una es una científica, la otra es comerciante, la otra es una mujer indígena, pero que todas tenemos cabida en esta hermandad que debemos de experimentar. Y además reconocer que todo lo que hacemos, cada una es valioso. Es decir, hablabas de la comerciante, no sé, pienso en una señora que nos vende la fruta en el mercado. Ajá. Pues claro, ella sostiene una parte muy importante de mi vida porque ella me permite acceder a ciertos alimentos, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, no sé, pienso, la académica, claro, pues tiene un valor muy importante porque además enseña a las nuevas generaciones, ¿no? La profesora. Ajá. Pero la comunicadora es fundamental porque además tiene un espacio que está pensado desde la mirada de las mujeres, que es fundamental para nosotras. Entonces hay un entrelazamiento muy interesante ahí en donde reconozco tu valía, la valía de la otra y de alguna manera eso que puede ser individual se puede volver colectivo y se convierte en sororidad. Claro, entonces pues son términos muy relacionados que ¿cómo sientes que nos debamos de incluir en estos nuevos términos? ¿Cómo hacerlos nuestros? Yo creo que están ahí. Algo que caracteriza, esa es mi lectura como historiadora también y como estudiosa de la historia de las mujeres, algo que caracteriza o nos caracteriza históricamente a las mujeres es esa capacidad de empatía y de sororidad, aunque no le pongamos nombre, es decir, pensar, por ejemplo, en nuestras abuelas y cómo, o nuestras mamás y cómo se relacionaban con las vecinas, por ejemplo, o como hasta hoy en día, cómo se relacionan con las vecinas. Esas son prácticas de sororidad porque se apoyan, ay, no tengo sal, vele a pedirle a la vecina, ay, no tengo, son prácticas de afidamento y de sororidad entre mujeres, nos cuidamos entre mujeres, entonces a lo mejor quizá lo estamos poniendo en práctica, pero no le hemos puesto nombre. Claro, y esa imagen, ahorita que dijiste eso, se me vino esa imagen de las películas mexicanas de antes, Sí. mi querida Maggie, donde hay mujeres lavando ropa en estos, pues, lavaderos enormes, Así es. donde se reunían. Ahora sí que echar el chisme, por eso hasta le decimos, vamos a echar chisme, hasta le dices, ay, te tengo un chisme y le haces así, porque era como el momento de reunión donde ellas compartían sus inquietudes o platicaban de lo que estaba ocurriendo en sus barrios. Sí, además creo que es eso. Por cierto, en el municipio de Aculco todavía hay un lavadero colectivo. Ajá. Si tienen la oportunidad de visitarlo, vayan a visitarlo, porque ahí uno ve justamente a las mujeres de la comunidad, pues lavando su ropa, lavando la ropa de la familia, pero además se socializan preocupaciones, se socializan emociones y además se enraizan como relaciones de amistad muy lindas en esos espacios en donde las mujeres conviven. Claro, desarrollando un trabajo de cuidado y un trabajo doméstico que a veces no es reconocido, que también hay que ponerlo sobre la mesa, pero al final de cuentas son las mujeres las que sostienen también la reproducción de la vida, porque al final de cuentas, pues sin ropa, sin alimentos, sin el trabajo productivo no funciona, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Nos decías hace un momento sobre, pues, que de pronto el patriarcado nos ha hecho entender o nos ha empujado a creer que nosotras no nos podemos entender, que juntas ni difuntas, que las mujeres entre nosotras nada más nos estamos envidiando. ¿De dónde surge esto y tiene algo de verdad, Maggie? Mira, creo que hay algo muy importante que hay que señalar. El patriarcado está entroncado con el capitalismo, ¿no? Y en esta sinergia de estas dos estructuras históricas, incluso la teórica argentina feminista Rita Segato señala que el patriarcado fue primero que el capitalismo, para que más o menos dimensionemos de qué estamos hablando. Nos han enseñado que la competencia es lo mejor en toda la sociedad, ¿no? La competencia, el individualismo, quién está por encima del otro, y eso de alguna manera pues propicia el individualismo, ¿no? Y al final de cuentas el patriarcado también produce eso en las mujeres, es decir,
prejuicios relacionados con que las mujeres no pueden estar juntas, que no pueden desarrollar trabajo juntas, que no saben trabajar en equipo, pues en realidad es un mito que ha sido muy funcional para el patriarcado, porque separadas, alejadas, Sí. no nos organizamos, obviamente no estamos juntas y no podemos, digamos, nombrar estas problemáticas que nos atraviesan y que al final de cuentas genera como un ciclo, ¿no? De violencias entre nosotras mismas, porque al final de cuentas la competencia es una violencia, Claro. ¿no? En un sentido como muy llano de la palabra, y al final de cuentas creo que lo que ha logrado el movimiento feminista es justamente desarticular eso, es decir, no es cierto, la historia nos ha enseñado que las mujeres nos podemos organizar, que podemos estar juntas, que podemos hermanarnos, que podemos ser sororas, que podemos desarrollar justamente prácticas de afidamiento, porque en realidad la forma en la que nos socializamos generalmente es con las mamás. Ajá. Y las mamás nos enseñan a ser sororas, a desarrollar prácticas de afidamento que en realidad no están tan claras porque no tenemos como estos conceptos muy, muy claros, pero en realidad son prácticas que están ahí en nuestras vidas, ¿no? Claro, pues está buenísimo el tema, vaya que nos está volando la cabeza porque estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Yo les invito a no moverse de su lugar porque bueno, el tema da para mucho más, pero antes de eso, pues este sabadito vamos a regalarle un poquito de música a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo qué se te antoja escuchar hoy, Mike? Pues justo hay una canción que habla justamente de cómo las mujeres nos reunimos y desarrollamos la sororidad, que es el Bella Ciao feminista, que viene de esta canción italiana de la resistencia antifascista. Bueno, la artista Mágara creó su Bella Ciao feminista. Pues vamos a escucharlo con mucha atención aquí en Notifem. La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Ya estamos de regreso, mis adorados amigos, aquí en Notifem. Vaya súper tema que estamos teniendo contigo este día. Estamos hablando sobre sororidad, la alianza entre mujeres. Y continuamos teniendo esta linda charla con nuestra especialista del día. Ella es Margarita Vázquez Montaño, quien es investigadora del Colegio Mexiquense y además forma parte de la red de académicas feministas. Así que nos encanta platicar contigo, mi querida Maggie, y yo te comentaría, yo creo que no hay más bello ejemplo de sororidad que escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum y decir que cuando llegó ella, llegamos todas. ¿Cómo influye esta sororidad y este otro término que estábamos hablando del afidamento en la vida pública, en la relación con la sociedad, en alcanzar políticas que nos permitan tener justicia, que nos permitan vivir en libertad? ¿Cómo está relacionada una cosa con la otra? Sí, creo que es muy importante. Obviamente es muy significativo, ¿no? El hecho de que tengamos a la primera mujer presidenta. Justamente se cumplió hace unos días, ¿no? Un año de su llegada a la presidencia de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, y me parece también muy importante el tono, ¿no? Con el que llegó desde el 1 de octubre del año pasado, porque eso marca mucho, digamos, la aproximación que al menos en el discurso y en la narrativa y después en las políticas públicas que se están implementando, pues para justamente por un lado paliar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la sociedad mexicana a través de diferentes programas sociales, pero el otro elemento es que creo que es muy importante que siempre esté sobre la mesa esta historia de la lucha de las mujeres en nuestro país, ¿no? Tenemos un espacio en la famosa mañanera, los jueves de Historia de las Mujeres, que nos está marcando un poco como el sentir, el cronómetro, la forma de medir un poco hacia dónde está llevando la política feminista de la doctora Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, por eso me parece importante, porque al final de cuentas, o sea, no es garantía, y eso lo sabemos las feministas, no es garantía que el hecho de que llegue una mujer a un espacio de poder se vaya a traducir en transformar
el estado de las cosas para romper como estructuras patriarcales, para incorporar, no sé, políticas que apoyen la igualdad y la sustantiva, por ejemplo, y eso me parece como muy importante. Por eso, pues las feministas siempre estamos como muy atentas, muy vigilantes, si se puede decir la palabra, sobre cómo se está implementando la política pública federal respecto a los derechos de las mujeres, a la exigencia de ciertos derechos de las mujeres, y al final creo que ese es un elemento muy importante. ¿Por qué sirve la sororidad y el afidamiento? Pues claro está, porque cuando alguien llega a un espacio de poder, de toma de decisiones importantísimas, no solo la presidencia de la República, desde la rectoría de una universidad, la dirección de algún área estratégica, ¿no?, de alguna secretaría, la gobernatura de un estado, la presidencia municipal, ¿no?, de algún lugar, etcétera. Creo que cuando tenemos claro estos términos, se evita como incurrir en prácticas de violencias patriarcales, porque las mujeres no estamos exentas de ello, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, cuando nosotros tenemos claro estos términos de sororidad, de afidamiento, más otros, ¿no?, que tienen que ver con igualdad, asumirse como feministas en el cargo, pues rompe de entrada como muchas de las dinámicas que generalmente se asocian con el patriarcado en el ejercicio del poder. Y eso también transforma el ejercicio del poder, porque si llega una feminista con los términos muy claros a un espacio de poder, pues se transforma. Claro, va a buscar que las cosas pues sean parejas. Así o que lo que antes se hacía mal y que no apoyaba a las mujeres, pues que ahora cambie y que ya sea un piso más parejo. Así es. Y sobre todo porque al final de cuentas, aún las mujeres luchamos contra como ciertos raseros, ¿no? Pues ya llegó una mujer a la presidencia de la República, pero por ejemplo hay universidades en el país que aún no han tenido su primera rectora, o hay estados que aún no han tenido su primera gobernadora, o en fin, aún queda mucho por hacer al respecto e insisto, el que llegue una mujer a un espacio de poder no quiere decir que ya por el hecho de ser mujer se va a transformar. Tiene que tener todo un andamiaje, todo un respaldo, vinculado justamente a la lucha de las mujeres, ¿no? Claro, y también pues procurar que de pronto esos espacios donde se ha procurado que lleguen las mujeres o de una forma más equitativa, pues que no sea nada más por cubrir una cuota. Exacto. Sino que realmente se les otorguen pues peldaños que sean importantes, porque, bueno, pues que esta como es mujer se encargue de tal cosa nada más para cubrir la cuota, pero pues no le están dejando las cosas importantes donde ella pueda decidir. Sí, porque además eso es una mirada muy patriarcal otra vez, es decir, se hizo una transformación en el andamiaje electoral para que las mujeres pudieran acceder de forma equitativa a los espacios pues de elección popular, ¿no? En este caso, pero esas son estrategias del patriarcado justamente para, digamos, contrarrestar la presencia de las mujeres, asumiendo, que eso es también un mito histórico, asumiendo que las mujeres no tenemos la capacidad para decidir, para gobernar, para ejercer el poder, ¿no? Claro, el asunto es que lo queremos ejercer desde otra forma, desde una mirada más horizontal, desde la igualdad sustantiva. Bueno, ese es el ideal al que aspiramos muchas, ¿no? Claro. Y pues yéndonos, digamos, ya a un plano pues más cercano a nuestro auditorio, Sí. La gente que nos ve a diario, ¿cómo podemos pues contribuir en esta sororidad en el día a día con los compañeros, compañeras de oficina, en la escuela, con nuestros compañeros de universidad? ¿Qué sugerencias nos das? Sí, creo que la sororidad y el afidamiento son prácticas, valores que en realidad se pueden amplificar también a los compañeros, en fin, a todo el espectro, ¿no?, social, porque son prácticas muy importantes para generar espacios democráticos, horizontales, de paz, ¿no? Por ejemplo, pienso en el espacio de trabajo, por ejemplo, si tenemos prácticas de violencia en donde el ejercicio del poder es muy jerárquico, pues hay que denunciarlo, ¿no? No hay que quedarnos calladas o callados respecto a las formas en las que se ejerce el poder desde las lógicas violentas, donde no se respetan, por ejemplo, nuestros derechos laborales, quizá, o en las escuelas, por ejemplo, también reconocer justamente esas diferencias para evitar el bullying, para evitar la discriminación, por
por color de piel, por forma de hablar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, la sororidad y el afidamiento nos permite reconocernos en la diferencia, pero justamente crear lazos de cuidado, de acompañamiento, de empatía, de como un poco reconocer que en esa diferencia nos podemos encontrar. Claro, y nos hace más grandes nuestras diferencias. Así es. Y también pues evitar que todavía hay actitudes que tristemente pues son muy machistas y que muchas veces nosotras mismas las difundimos como que, ay, mira, seguro que le dieron el puesto porque quién sabe con quién tuvo que ver. O, ay, mira, parece, no sé, o sea, estas comparaciones de muy frases machistas que muchas veces nosotras mismas las decimos. Sí, totalmente. O sea, creo que un paso es eliminar ese tipo de frases que utilizamos, como son clichés, ¿no? Estereotipos, mitos, prejuicios que existen respecto a cuando una mujer llega a un puesto, a un lugar. Sobre todo porque además estamos en un momento en donde ese tipo de prácticas que sí existen, que son de violencia y de acoso y demás, pues se denuncian, ¿no? Claro. Entonces hay que reconocer también que en esos espacios existen, en espacios específicos existen este tipo de violencias y que se pueden denunciar, que se tendrían que denunciar y también reconocer el contexto en el cual las mujeres ingresan a estos espacios, ¿no? Claro. Maggie, pues vaya que nos faltó tiempo cuando el tema da para tanto y cuando pues realmente aprendimos mucho hoy de ti. Sé que tienes un espacio justamente aquí en nuestra casa de Mexiquense Radio y me encantaría que nos platiques cómo escucharlas, cómo seguir aprendiendo más de estos temas que como mujeres y también a los hombres a todos nos tienen que preocupar. Sí, estamos en Voces Sociales Mexiquenses, este programa de difusión de muchos tópicos que tiene Mexiquense Radio, que me parece algo súper atinado, que le den espacio a la sociedad civil para pues difundir los temas que les preocupan. En nuestro caso, pues obviamente tiene que ver con los temas del feminismo. El programa se llama Tertulias Feministas. Estamos justamente en todas las emisoras de Mexiquense Radio a las 11:30 de la mañana todos los lunes, y ahí, bueno, compartimos espacios diversos. Hemos hablado de sororidad, hemos hablado de afidamiento, envejecer con el feminismo, menstruación digna, feminismo legal, en fin, hay una serie de tópicos que estamos abordando y que de alguna manera pues puede ser de interés pues para la audiencia. Claro, pues buenísimo, estaremos súper al pendiente de este programa y súper al pendiente de que tú y todo tu colectivo nos acompañe aquí porque son temas que nos enriquecen muchísimo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Maki. Gracias a ti. Y ustedes, amigos, no se muevan porque Notifem tiene más para compartir. Notifem, ideas que iluminan tu mejor versión.